Yo me siento muy orgullosa de decir que en esta ciudad somos 80 asociaciones en toda la ciudad. Históricamente las asociaciones de vecinos nacen por necesidades, incluso falta de derechos, ¿no? Empezamos a conocernos los vecinos y decidimos que para que nos hicieran caso teníamos que asociarnos y federarnos. Y eso es lo que hicimos. Uno o una no puede conseguir lo que realmente conseguimos cuando ese trabajo lo hacemos conjuntamente y en equipo. Yo creo que tenemos que trabajar en seguir manteniendo esos valores básicos que no están asegurados todos de ellos: la igualdad, la diversidad, la tolerancia. Que conozcan su barrio, su gente, sus costumbres, y la gente mayor les puede enseñar muchas cosas, tiene mucha sabiduría. Si tú estás viviendo en un barrio, puedes estar enterado porque perteneces a esa asociación de lo que se está promocionando en ese barrio o de lo que tú quieres que se haga. Pues si queremos que esto cambie lo malo pero siga siendo lo que es con su esencia, lo bueno, es decir, un tipo pueblo donde la gente se conozca y haya fraternidad en los barrios y no seamos desconocidos, la gente joven se tiene que implicar. Si las personas jóvenes no empiezan a conocer las asociaciones de vecinos, no se sienten parte de su barrio, es muy fácil que dentro de 10, 15 años esa fuerza que tiene el movimiento vecinal de defender, pues como pasó con el río Turia, como está pasando ahora con el corredor verde, se va a perder. Nosotros tenemos un objetivo fundamental, que es la defensa del bien común. Lo que queremos es simple y llanamente conservar el barrio y mejorarlo. Y podamos convivir todas y todas.